Queridos amigos, les habla William Sandoval. Para mí es motivo de alegría llegar a todos ustedes y abrir no solamente el espacio físico de mi hogar, sino también de mi corazón y poder compartir con este canal del Rosario de las 11 p.m. y todos los que van a través de YouTube poder conocer un poco de mi testimonio, pues para mí es motivo de alegría y doy gracias a Dios porque me ha permitido conocerles y a su vez hermanar en el Señor. Queridos amigos, yo actualmente tengo 42 años de edad, pero mi conversión se remonta a 1995. En aquel momento tenía cerca de 14 para 15 años y que fue cuando se inicia, por decir así, mi proceso de conversión. Vengo de una familia que, si bien es cierto, de buenas costumbres, pero nosotros no éramos personas muy practicantes. Mi mamá nos llevaba a misa, digamos que de vez en cuando, sobre todo recuerdo que un domingo de Ramos siempre nos llevaba a misa, pero no éramos personas eh, convertidas así al 100% de convicción, nada de eso. Y a nivel familiar, mis padres atravesaron una serie de circunstancias, embargos, problemas económicos, y que eso fue lo que ocasionó un clic de mi mamá decir, tenemos que rezar el rosario, tenemos que de alguna manera aferrarnos a algo para enfrentar todas las circunstancias que estamos atravesando. Y fue así como a través de esta situación el Señor ya nos llamó, por decir de alguna manera, y comenzamos a rezar el rosario. En aquel momento, al nosotros no tener camándulas para rezar, lo rezábamos contando con los dedos. Yo soy el hermano mayor, tengo una hermana que es 4 años menor que yo, y mi mamá nos sentaba los dos en la cocina, en la mesa, y con los dedos a contar el rosario, y eso lo hacíamos todas las noches. Fue en aquel periodo cuando me invitan a una peregrinación a un santuario aquí en Venezuela llamado el Santuario de Finca Betania. La Santísima Virgen se había estado apareciendo aquí en Venezuela en una finca eh, que tenía como, bueno, cultivaban el café, caña de azúcar, era una finca agrícola, y la Virgen allí en el año 1976 se apareció a una señora llamada María Esperanza Medrano de Bianchini. Actualmente ya está en proceso de beatificación y dichas apariciones fueron aprobadas por la iglesia local, por Monseñor Pío Bello Ricardi, obispo de la diócesis de Los Teques, que es el obispo donde acaecieron estos hechos. Para el momento en que yo visité el lugar, ya las apariciones estaban reconocidas oficialmente por la iglesia. Fue, si mal no recuerdo, la quinta aparición del siglo anterior que de manera oficial había recibido el visto bueno o aprobación eclesiástica. Y esto ocurrió a través de una carta pastoral que el obispo de la diócesis emitió. ¿Quién era la señora María Esperanza? Bueno, fue la protagonista principal de estas apariciones marianas. La diferencia de Finca Betania con otros lugares de apariciones es que en un momento dado de la historia de dichas manifestaciones marianas, las apariciones pasaron a ser de solamente ser vista por la señora María Esperanza a ser vista de manera colectiva. Por lo menos para el momento de la aparición, un 25 de marzo de 1984, si mal no recuerdo, esa aparición fue vista por más de 120, 130 personas que voluntariamente fueron a la oficina de Monseñor Pío Bello a testificar de manera voluntaria su testimonio. Y al ser un nutrido grupo de personas donde habían militares, gente de diversos estratos sociales, de diversas culturas. Eso llevó a Monseñor a darse cuenta que el caso era un caso serio y que había que investigarlo eh, de forma seria. Y es así como Monseñor Pío Bello pide orientación a la causa de los santos en Roma. En aquel momento el prefecto de la doctrina de la fe era el cardenal Ratzinger, y él le dio los parámetros para iniciar un proceso. Bueno, esto lo explico para aclarar que tampoco es que mi conversión se fundamentó en algo que no tuviera un sentido de iglesia, o que lo explico simplemente para que ustedes comprendan el lugar o el entorno donde se inició mi conversión.
Y bueno, fui así un 25 de marzo a Finca Betania en el año 97, más o menos por allí. Era aniversario de dichas apariciones, era un día en que había una cantidad de gente. Si mal no recuerdo, esto pudo haber ocurrido en el año 96. Los años ya van y a uno las fechas ya se le empiezan un poco a enredar, pero la esencia de lo acontecido aquel día marcó mi vida. Como les decía, habría una gran multitud de personas de diversos lugares. Ese día en que estuve en Finca Betania, la señora María Esperanza tenía ciertos carismas peculiares, particulares, y recuerdo que ella, en medio de una gran multitud que se encontraba, se acercó hacia donde yo estaba. Ella era una persona mayor, me acuerdo que la tenían, hacían como una cadena humana para evitar que las personas se abalanzaran sobre ella o simplemente para mantener un poco el orden. Aquel día también se encontraba en el santuario de visita a la Virgen Peregrina de Fátima, que estaba de paso por el país y que había, con motivo del aniversario, había visitado el santuario. Y en un momento dado, la señora María rompió la cadena humana, la abrió y empezó a caminar entre las personas. Ella tenía el don de leer el interior de las almas, como lo tenía el Padre Pío de Pietrelcina, y muchos otros fenómenos inexplicables, místicos. Y de momento ella, al encontrarse al frente mío, había tanta gente que todo el mundo estaba como conglomerado, y una religiosa llamada Sor Mariflor, que pertenece a las Siervas del Santísimo, una congregación de acá, me hizo arrodillar y simultáneamente se arrodilló muchas personas que estaban alrededor nuestro. Y de momento la señora María Esperanza me dice que la Santísima Virgen le había dicho que quería valerse de mí para que llevara su mensaje a muchas naciones y que muy pronto vendría de un país muy lejano a visitarme. Esto yo no entendía. Primero, era un niño, y segundo, tampoco entendía cómo la Virgen viene de un país lejano a visitarme si la Virgen está en el cielo. No entendía. Y de momento las personas comenzaron a gritar, y en eso yo abrí los ojos. Entre la señora María Esperanza y mi persona no cabía una persona. Lo que yo estoy contando lo viví en primera fila. Y de momento, cuando yo abro los ojos y miro hacia el suelo, me doy cuenta que la señora María Esperanza estaba desprendida del piso unos cuantos centímetros. Ella le ocurrían a veces estos fenómenos de las levitaciones y eso. Estaba como estática, y de momento ella se busca como a desplomar, y el esposo la agarra y se la llevan a la casa de la finca. Para mí esto fue un shock, porque yo de verdad no conocía de estas cosas, no entendía de estas cosas, y me quedé totalmente entre la cantidad de gente que se me acercaba preguntándome cómo te llamas, quién eres, dónde vives, qué sé yo. Yo no sabía ni siquiera entender lo que había ocurrido para yo poder, digamos, de alguna manera comprender qué debía hacer o qué quería Dios de mí. Tenía muchas interrogantes y tampoco tenía un director espiritual en aquel momento, ni pensaba en ello, que un niño de 15 años, 16 años, no está pensando en buscar un director espiritual. Entonces, fue una época, fue algo verdaderamente extraordinario, y con el paso de los años, que ya uno va teniendo más edad, más comprensión, más madurez, no me queda más que darle gracias a Dios, porque mi manera de iniciar en la fe no fue la habitual, no fue lo que comúnmente pasa. Algunas personas conocen del Señor leyendo un libro o viendo un video como este en un canal de YouTube católico, y de esa manera a lo mejor Dios toca el corazón, como a lo mejor podrá tocar a través de este programa que hoy han querido invitarme para hablarles a todos ustedes de mi conversión. Espero con que una persona, el Señor la llame para rezar el rosario o a confesarse, pues yo me daré por satisfecho de haber dedicado 30 minutos, 25 minutos de mi tiempo para compartir sobre mi experiencia de fe. Y ahí comenzó un caminar, una búsqueda, un querer conocer lo que no sabía, un querer buscar atender a un llamado. Y empecé a sentir la necesidad de la confesión, de ir a misa, de tener una vida un poco más profunda, un poco más responsable,
de conocer a ese amor que andaba buscándome y que salió a mi encuentro a través de la Santísima Virgen María. Y todavía me conmuevo al recordar un día en que llegó a mi casa un aviso de la aduana donde me explicaban que había un bulto postal que llegaba a mi nombre y que debía irlo a retirar. Y ese bulto era una imagen de la Virgen bajo la advocación de la Rosa Mística, imagen que en ningún momento yo había comprado. Y fue para mí algo muy extraordinario porque fue verdaderamente la mano de Dios de cómo llegó a la vida de mi familia esta advocación de la Virgen, que para aquel momento aquí en Venezuela no era nada conocido. Y ahí recordé aquella frase que la Virgen me mandó a decir a través de María Esperanza: vendré de un país muy lejano a visitarte. Esta caja venía de la ciudad de Essen, de Alemania, y la enviaba a una organización llamada Opus Rosa Mística. Y después de que esta imagen llegó, comprendí que pues tocaba dar a conocer y promoverla. Y empezamos a llevarla a visitar los hogares, a visitar los enfermos, a crear grupos de oración para que las personas rezaran por la perseverancia de los sacerdotes. Y de esta manera comenzó este apostolado de la mano de la Santísima Virgen. Posteriormente tuve otros encuentros con la señora María Esperanza un poco más cercano. Tuve por lo menos 2 o 3 encuentros más y cada uno de ellos podría narrar muchas cosas que ocurrieron, que no fueron más para acrecentar, digamos, o afianzar un poco mis convicciones en la fe. Y definitivamente, bueno, ella también me dijo que la Virgen me decía que iba a ir por muchos países llevando su mensaje. Yo estas cosas no le entendía un poco, pues muy bien, porque nunca había salido de mi casa a hablar de Dios, ¿no? Era un niño. Y progresivamente, en la medida que se fueron enterando de mi testimonio, comenzaron a invitarme. Yo recuerdo que el primer lugar que visité fue Roma, y desde ese viaje fueron incontables las visitas que he hecho a muchos países, creando grupos de oración, compartiendo mi testimonio, y de alguna manera comenzó a gestarse pues un grupo que al principio eran mis amigos, y de allí nace una organización llamada Fundación Rosa Mística, de la cual soy el presidente y de la cual ya tenemos cerca de 28 años de haber comenzado este caminar en la fe. ¿A qué nos dedicamos? Principalmente a orar por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la perseverancia de los seminaristas y para que de los hogares fluyan, porque la cuna de las vocaciones son los hogares, y sin un hogar bien constituido, imposible que broten vocaciones. Entonces, más o menos así comenzó la fundación, y traté de tomar en cuenta o de contagiar a todos mis círculos de amistades, y de esa manera fueron naciendo filiales para que esta obra se fuera expandiendo, creándose nuevos grupos de oración y poniéndonos siempre al servicio de la iglesia. Luego, en mi caminar, fui conociendo sobre la vida de algunos santos, y de esta manera los fuimos adoptando como santos patronos de nuestra obra, como lo son Santa María de Jesús Crucificado, la Beata Ana Catalina Emmerich, el Padre Pío de Pietrelcina, actualmente también el Beato Carlo Acutis, entre otros. Yo les comento, queridos hermanos, que caminar de la mano de Dios es algo del cual jamás podré arrepentirme, y el tiempo que le he dedicado a Dios han sido los mejores años de mi vida. Por eso yo les digo a todos los que me están escuchando: no tengan miedo de seguir a Jesús, no tengan miedo de abrir sus corazones a la gracia, porque realmente van a comprender el sentido de la felicidad. Que hay pruebas, las pruebas las vamos a tener, y no debemos tener miedo a ellas, porque las pruebas no son más que motivaciones para purificarnos y adentrarnos en un camino de fe. Si nuestro Señor, siendo Dios, y la Santísima Virgen, siendo la Madre de Dios, tuvieron que sufrir muchas incomprensiones y muchas dificultades, ¿cuánto no más nosotros, simples mortales, que nos toque un poquito de lo que el Señor de alguna manera le tocó vivir? Pues debemos agradecer y recibir esto como un don de Dios. A lo largo de mi vida
pues me he enamorado de la Eucaristía, del rosario. Soy una persona que diariamente reza uno o más rosarios. El rosario debe ser nuestra oración diaria, porque a través del rosario meditamos en la vida de Jesús. Y es algo que verdaderamente me apasiona. Y a través de mis redes sociales, gracias a la pandemia, se me ocurrió un día, voy a rezar el rosario en vivo. Y esto se ha convertido en algo en que diariamente nos reunimos a veces 50, 60 personas a rezar el rosario. Y comencé a crecer poco a poco a través del Instagram y así sucesivamente he descubierto, llamemos así, como una vocación o un carisma para dedicarme a evangelizar a través de las redes sociales, a través de mi canal de YouTube y de compartir pues la experiencia de ser un bautizado. Un día comprendí que el bautismo nos hacía sacerdotes, profetas y reyes. Y evidentemente esto no es para quedarnos con los brazos cruzados, sino debemos de trabajar para que el reino de Dios crezca. Y si todos los bautizados comprendiéramos la responsabilidad que nos hace ser un hijo de Dios y que nos hace ser un católico, pues todos estaríamos trabajando con el mayor esfuerzo de llevar un mensaje de evangelización. Y la mejor manera de llevar un mensaje de evangelización es a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, que las personas que nos vean puedan reconocer en nosotros personas de Dios, personas que de verdad, que con sus acciones convencen de la existencia de un Dios poderoso, de un Dios que es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Y eso es prácticamente el esfuerzo que trato en mi diario vivir de hacer. Que soy un pecador, que tengo miles de defectos, que me falta mucho crecer, tengo pleno conocimiento de ello, como debemos todos tenerlo. Pero si en algún momento he sentido que he caído, pues de alguna manera el Señor me llama de nuevo a levantarme y volver, ir al sacramento de la confesión y comenzar de nuevo. Y en este caminar, pues para mí ha sido un motivo de alegría conocer a tantas personas como María Vallejo Nájera, como las personas que llevan estas redes sociales, que al conocerles me inspiran y me llenan de alegría de saber de que existe una realidad sobrenatural que nos espera en el reino de los cielos y que debemos de alguna manera no quedarnos dormidos en los laureles, sino debemos avanzar, debemos seguir. Ese es el mensaje que yo quisiera hoy a través de este programa llevar a todos ustedes. Miren, a lo largo de mi caminar he tenido también que aprender a desprenderme hasta de los seres amados. Una cosa que marcó mucho mi caminar, yo recuerdo que la señora María Esperanza me habló en una oportunidad, yo en aquel entonces me confesaba con un sacerdote que era muy gordo, pero cuando digo gordo, muy gordo. Y lo cuento como anécdota porque la señora María me dijo un día, tú te confiesas con un sacerdote muy gordo. Él es bueno, pero él no te va a defender. Y en eso la señora María se tomó el pecho y me dijo, pobrecito, y está sufriendo un infarto en este momento, un infarto. Y yo me quedé así, yo digo, imposible, porque yo a este padre lo había visto día anterior y estaba bien. Y efectivamente, el día que la señora María me dijo eso y a la misma hora, él estaba sufriendo un ataque al corazón y es un sacerdote verdaderamente muy bueno, muy santo, pero yo creo que la dirección espiritual muchas veces es como, pues como el matrimonio. Tiene que haber un clic, tiene que haber una compenetración entre el sacerdote que te dirige y la persona dirigida. Y tal vez esta persona es muy buena, muy santa, muy intelectual, muy piadosa, pero tal vez no era la persona adecuada que el Señor quería para mí en ese momento. Y la señora María me dijo, con el tiempo vas a conocer a un hombre alto de ojos claros que va a llegar a la puerta de tu casa tocando y él te va a ayudar, él te va a defender. Y esto que estoy contando a través de este programa, y creo que es la primera vez que lo digo en un programa, lo he dicho en conferencias, en testimonios, pero nunca para un canal de televisión y de YouTube. Y en aquel momento, pues yo mucha gente le conté y en mi casa todo el tiempo estábamos continuamente esperando sobre quién será, cómo lo iremos a conocer y pasaron, podrían haber pasado cerca de 12, 13 años, imagínense. Y un día, para un aniversario de mi fundación, una tía política se le ocurrió invitar a un sacerdote
para que celebrara la misa en casa y ella llega con este padre joven que yo en mi vida no lo había visto porque era religioso en aquel momento. Y cuando lo veo, él llega a casa, había mucha gente, yo creo que él no sabía que vendría a celebrar la misa, pero no sabía que se iba a encontrar con un grupo grande de personas y el padre venía con ropa de andar en casa, andaba en chancletas, no sé cómo le dicen en España, hawaianas, como para ir a la playa. Andaba, claro, con su pantalón y camiseta, pero muy deportivo y era nuestro aniversario, teníamos todo bien decorado, toda una organización para después compartir y almorzar. Y desde que él tocó la puerta y salgo yo al encuentro, todos los que estaban ahí empezaron a decirle a mi mamá, ¿y no será este el padre que la señora Bianchini le dijo a William hace tantos años atrás? Y mi mamá me dice, y le digo, no, mamá, es de aquí de donde nosotros vivimos. Yo no sé qué se me había hecho en mi mente, si es que tendría que venir de Roma o tendría título, no lo sé. Pero yo en aquel momento juzgué como ser humano de una manera errada, por lo que veía o simplemente no lo sé. Y aquel día comenzó una amistad con el padre. Yo tenía o tengo una imagen de la Gospa, de la Reina de la Paz, igual a la que se encuentra en Tijalina, y a él impresionó y me la pidió prestada para ver si podía hacer una actividad en su parroquia. Yo le dije que con todo gusto, yo en aquel momento tenía que viajar a los Estados Unidos, yo le dije yo regreso y cuando yo regrese pues te la llevo a la parroquia. Y aquel día que se la fui a llevar, de momento el padre me dijo, me hizo una pregunta y la señora María me había descrito tantos detalles de la vida del padre, incluso de que si su mamá bordaba punto de cruz, las cosas, las mañas que tenía cuando niño, pero esto me lo decía ella era para que yo tuviera argumentos de cuando yo fuera a conocer, tuviera la convicción de estar hablando con la persona correcta. Entonces, cuando el padre me hizo esa pregunta, enseguida me acordé y yo le empiezo a decir, padre, cuando usted era niño, su mamá bordaba punto de cruz, bordaba, usted dormía con una cobija roja y él se queda así y me dijo, ¿y quién te ha dicho todo eso? Yo le dije, bueno, me lo dijo, yo le dije, ¿me puedo confesar con usted? Y yo ahí jugué de vivo, porque yo decía, si él no me cree, queda atado en el sacramento y no va a poder andar contando, mira, este es un loco, qué sé yo. Padre, de manera de que él fuera prudente y qué sé yo, porque hablar de estas cosas uno no sabe si te van a entender o qué. Y yo le digo, padre, me lo dijo la señora María Esperanza Bianchini, la señora a la que se le apareció la Virgen en Finca Betania. Y me dijo, siempre la quise conocer y mi mamá nunca me llevó. Y resulta que el padre estaba pasando momentos muy difíciles en su vocación y tenía, bueno, miles de dudas. Dice, ¿cómo voy a poder yo ayudarte? Le digo, padre, usted me va a ayudar. Usted me va a ayudar. Yo sé que usted me va a ayudar porque no es casualidad que... Y bueno, lo increíble es que después que nos fuimos conociendo, el mismo día que la señora María Esperanza me lo dijo, ese mismo día el padre había decidido ser sacerdote. Y ahí comprendí el por qué no había aparecido, porque tenía que formarse, tenía que ordenarse para después poderme ayudar, porque como laico no me iba a poder ayudar. Y así fue. Y les cuento esto porque el padre, después de estar con nosotros cerca de 6, 7 años, se dedicó prácticamente de lleno, incluso empezó un proceso de encardinarse en la diócesis de donde nosotros vivimos para poder estar más cerca de nosotros y podernos orientar como familia y como fundación. Y resulta que un día, 20 de octubre del 2020, el padre, defendiendo a una feligres que la estaban robando al frente de su parroquia, de su casa parroquial, lo asesinan. Eso para mí fue terrible, porque yo pensaba que el padre pues iba a durarme toda la vida y que bueno, todavía me cuesta mucho hablar de este tema, pero si alguna persona que me está escuchando le ha tocado atravesar la pérdida de un ser querido, podrá entender lo que significa para una familia perder a un ser querido. Para mí, el padre José Manuel de Jesús Ferreira, que así era su nombre, fue y es un hermano casi de mi misma edad. Nos separaba un mes de tiempo. Eh,
fue muy difícil, muy difícil. Solamente he podido, como familia, mi mamá, y nosotros, superar esto bajo la fe y con la convicción de que él hoy día está donde Dios quería que esté y donde él quería estar. El día que él falleció en horas de la mañana, perdón, días antes, porque él le agarró una devoción muy grande al Beato Carlos Acutis, que yo también le empecé a tener una devoción muy particular al Beato Carlos Acutis. Y yo recuerdo que el día de la beatificación de Carlos celebró una misa que la tuvimos acá en casa. Éramos mi mamá, él y yo, porque esto fue en plena pandemia y no podíamos hacer nada público. Y nuestro sueño era haber viajado a Italia para estar en la beatificación. Entonces lo que hicimos fue hacer una misa para unirnos a esta fiesta de la iglesia de este nuevo beato. Y mientras preparábamos todo para la celebración de esta misa, el padre me dijo, yo me tengo que ir. Y yo le digo, ¿para dónde? Yo pensé que me estaba hablando de regresar a la congregación a la cual él pertenecía antes de iniciar un proceso de encardinación en nuestra diócesis. Y él me dijo, no, yo me quiero morir porque a mí de niño me encantaba leer la vida de Domingo Sabio, porque decía, prefiero morir antes de pecar. Y yo de verdad quisiera irme. Y yo le digo, pero tú, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo me vas a decir tú esto? Tantos años yo esperándote para que tú me vengas a decir que me quiero morir. Y yo, no, no, no. Bueno, y él se dio cuenta que yo me quedé así como que me afectó y se cayó. Después de la misa, él me acompaña a una finca que tengo llamada Monte Carmelo y que en mi canal de YouTube, para los que quieran, pueden ver un documental que hice sobre este lugar y su historia. Yo le digo, acompáñame a regar las matas, porque tenemos muchas plantas allí en el Monte Carmelo. Y me acompañó. Y de momento, mientras yo regaba, él estaba rezando el rosario, como pensativo, y se me acerca y me dice, yo me voy a ir. Y cuando yo me vaya, este lugar se va a llenar de gente. Y yo le digo, ¿de qué estás hablando? Es que yo me quiero morir. Le digo, ¿vas a seguir con el mismo tema? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a decir eso? Y le dije cosas como cuando tú hablas entre hermanos, nadie nos estaba escuchando y ustedes comprenderán que no lo puedo decir por YouTube porque... Y le dije de todo. Y él se quedó así y no me dijo más. Que si yo lo hubiera dejado hablar, a lo mejor él me hubiera contado lo que el Señor le estaba inspirando o lo que el Señor le mostraba de alguna manera. 10 días después, el padre lo asesina. Y estuvimos hablando por teléfono hasta 15 minutos antes que lo mataran. Ahí se me vino un bajón, una tristeza, algo que me llevó mucho tiempo poder comprender, que todavía no entiendo, pero por lo menos aceptar, porque yo, digamos, veía mi apostolado o servicio prestándole un servicio a la iglesia a través de su sacerdocio, a través del sacerdocio del Padre, y ver que de la noche a la mañana ya no estaba con nosotros, pues eso fue muy brusco. Así que yo también quiero pedirle a Dios que si alguna persona de las que me van a ver a través de este programa han atravesado la pérdida de un ser querido, pues quiero pedirle a Dios que ustedes puedan tal vez aceptarlo y puedan a la vez sanar ese dolor. Como le pido a Dios también que cada día ayude a sanarnos para nosotros poder con alegría, como bautizados, porque una persona bautizada tiene que ser alegre y Jesucristo nos quiere alegres y el tiempo que nos queda vivir en esta tierra, porque esto para mí lo que comprendo es que estamos como en un puerto de espera, esperando que Jesús venga por ti, venga por mí, para ir a la verdadera y plena felicidad. Porque en verdad la tierra, el mundo, todo lo que nos ofrece y la alegría que nos ofrece no es plena. Siempre vamos a tener altos y bajos, momentos alegres y momentos tristes. Pero cuando estemos en el paraíso con nuestro Señor, no van a haber estos altos y bajos, van a haber plenitud, plenitud en toda la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos desear. Ser católicos que aspiremos a más. No podemos ser mediocres. Si nosotros pensamos que esto es todo, pues evidentemente sería muy triste. Nosotros debemos tener esa comprensión de las realidades eternas, que donde está el Padre José Manuel, allí está María, allí está nuestro Señor y están todos nuestros amigos los santos, porque en mi caminar he aprendido a ver a los santos como nuestros amigos, que están dispuestos a ayudarnos a crecer en nuestra fe.
Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es tu amigo? ¿Cuál es ese amigo del cual tú te inspiras para seguir el camino a Jesús? Porque la vida de los santos son inspiraciones para todos nosotros, para motivarnos a seguir en el camino. Ustedes jóvenes, si ven a Carlos Acutis, ¿qué podemos aprender de Carlos Acutis? ¿Qué podemos aprender de una Santa Margarita María de Alacoque a la cual se le apareció el corazón de Jesús? ¿Qué podemos aprender de un Padre Pío de Pietrelcina, cuya reliquia hoy está aquí con nosotros, que nos está acompañando, un guante del Padre Pío? Pues la vida de los santos debe inspirarnos, debe motivarnos. Si ellos pudieron, tú puedes, yo puedo. Este programa yo lo quiero hacer como un homenaje a todos los que están decidiendo a ser valientes y ser santos. Cómo me encantaría algún día, no sé si me enteraré, que alguna persona que nos están viendo se sienta llamada al sacerdocio, pero no al sacerdocio del montón, a ser un santo sacerdote, a ser un santo hombre o una santa mujer, porque no debemos ser mediocres. El Señor no nos quiere mediocres, el Señor nos quiere con aspiraciones grandes, grandes. ¿Y a qué debemos aspirar? A ser santos, de los que le prenden velita y le rezan novena, no del montón, que yo me conformo con que, bueno, ir al purgatorio. No, mijito. Tenemos que conformarnos con el reino de los cielos y pensar en grande. Ese es el mensaje que yo tengo para ustedes. Estoy como los niños, en pininos, aprendiendo a caminar, como tal vez muchos de ustedes. Como les dije al inicio, si nos caemos, hay que levantarnos. No debemos quedarnos derrotados porque el enemigo, el mal, al que no quiero nombrar, siempre nos va a querer atados, nos va a querer deprimidos, nos va a querer tristes. Así que agradezco a Dios la posibilidad de conocerles a ustedes a través de este canal. Yo los invito para que ustedes se suscriban, estén compartiendo contenido católico, porque es una manera de evangelizar. No se avergüencen de amar a Jesús, porque nuestro Señor no se ha avergonzado de ti, a pesar de nuestras debilidades y de nuestras miserias. Que Dios bendiga a todos los que hacen posible herramientas como este canal para que podamos seguir el Evangelio de nuestro Señor. Que la Santísima Virgen, a la cual amo, sea para ustedes también motivo de alegría. Amen mucho a la Virgen. Quien ama a la Virgen no se va a perder. Ella va a luchar contra todas las fuerzas para poder conseguir nuestra verdadera conversión. No tengan miedo. Ese es mi mensaje. Que Dios me los bendiga y que tengan un día lleno del amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.